Pues, pues hola, muy buenos días. Eh, Muchas gracias por el interés, por estar aquí, pues compartiendo experiencias desde este campo del saber, que es el psicoanálisis. Eh, Espero que todos estén muy bien, así como sus familias, eh, en estos tiempos difíciles. Eh, y bueno, yo lo que quisiera compartir con todos ustedes. Sí, ciertamente, no tiene que ver con el campo del psicoanálisis. Eh, Hay algunas cuestiones, para empezar, que creo es importante señalar. Eh, Ahora hay una especie de boom de intervenciones, de modelos, de dispositivos, sobre todo desde el ámbito psicológico. Y bueno, eso está bien, ¿no? Eh, para nada se trata de marcar o de definir al psicoanálisis como una panacea, no lo es. Sin embargo, creo que también otra cuestión importante es que pues generalmente se tiende a criticar e incluso devaluar a esta disciplina, sobre todo cuando se trata de las intervenciones que esta disciplina puede tener o incluso lleva a cabo en el campo de lo social, en el campo de la salud mental, ¿no? En el campo también de la educación. Algo básico, fundamental, es que para hacer ese tipo de críticas, pues tendríamos que estar parados en los axiomas del psicoanálisis. No es posible criticar una disciplina si no estamos situados en ese orden de los axiomas. Y en función de eso es que les voy a hablar pues de este punto de vista que tengo, ¿no? Y no nada más a nivel conceptual, sino que en el día a día, en la cotidianidad de una institución, eh, tengo varios años trabajando en instituciones desde el orden del psicoanálisis, pues es también una experiencia que quiero transmitir o compartir desde ese ámbito de la clínica institucional. También me parece importante señalar esta cuestión, ¿no?, de la maestría en estudios en psicoanálisis. Es importante que sepan que lo que yo intentaré transmitir tiene que ver con una perspectiva muy específica, pero sí es importante que sepan que los profesores que conforman el cuerpo docente, pues tienen muchísimas perspectivas, muchos puntos de vista, muchos profesores trabajan en el campo de la filosofía, en el campo de la estética, del arte, ¿no? Nuestra directora tiene muchos años trabajando con niños y con adolescentes. Y bueno, yo creo que esa es una cuestión importante porque quien esté interesado en formarse en este ámbito del psicoanálisis, pues el claustro de Sor Juana ofrece esta opción, ¿no?, que tiene muchísimas vertientes de pluralidad, de diversidad, y que tiene muchísima conexión con otros saberes, ¿no?, sobre todo de las humanidades, las ciencias sociales y demás. Si nosotros recordamos un trabajo de Freud de 1919, que se llama ¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad?, ¿no? Lo plantea a manera de pregunta. Ahí en ese texto, pues Freud habla, ¿no?, refiere la conveniencia para los médicos y en específico para los psiquiatras en cuanto a esta formación, ¿no?, o este involucramiento en el campo del psicoanálisis para entender desde otro lugar, desde otra perspectiva, lo que tiene que ver sobre todo con la salud mental, ¿no?, la salud en general y la salud mental en específico. También en ese texto él nos dice, ¿no?, que el psicoanálisis tendría, si es que está dentro del campo de la universidad, pues tendría que tener conexiones y vínculos muy claros, fluidos y de reciprocidad con la historia del arte, ¿no?, la filosofía. Y bueno, básicamente, tal parece hace una descripción, ¿no?, de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Hay una cita muy breve que dice Freud en este texto: naturalmente su enseñanza, es decir, del psicoanálisis, solo podrá tener carácter dogmático crítico
por medio de clases teóricas, pues nunca, o solo en casos muy especiales, ofrecerá la oportunidad de realizar experiencias o demostraciones práctico-clínicas. Esto lo menciono, me parece importante porque también en el CUAPSI, en la Universidad del Claustro de Sor Juana contamos con el CUAPSI, donde también está la oportunidad de formarse en ese ámbito de la clínica, de la práctica de la disciplina. Y esto pues redondea, ¿no? Y da una visión amplia en cuanto a esta práctica del psicoanálisis. Eh, para poner un poquito en contexto con este tema pues de la pandemia, ¿no? Y de lo que ocurre a nivel general, a nivel de la población en general, en lo que respecta a la salud mental, ¿no? Hay la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica de hace algunos años, me estoy refiriendo a 5 o 6 años, nos dice que la prevalencia de los trastornos mentales es de casi 30%. En esa encuesta se están refiriendo a casos que están ya pues abiertamente desplegados, ¿no? Como un trastorno mental. Sin embargo, ahí no se está tomando en cuenta cómo es que estas personas aún no han acudido a servicios de salud o de manera privada o particular. Y es muy alto, el 30%. Solo el 5% demanda atención y únicamente la mitad recibe atención, tardando en promedio, nos dice esta encuesta, 7 años para recibir un diagnóstico y ser tratados. Menos del 1% de las unidades médicas ambulatorias son especializadas en salud mental y solo el 2.5% de los hospitales son de psiquiatría y salud mental. El panorama es muy, muy, muy sombrío, ¿no? Con relación a nuestro país. En general, en el mundo, ¿no? A nivel internacional, este tipo de encuestas y estudios epidemiológicos con estos enfoques pues descriptivo-cuantitativos, nos muestran un panorama que es muy, muy, muy complicado, ¿no? Y cuando viene una situación de urgencia, de desastre, de contingencia, una pandemia como es este el caso, esto parecería que la investigación con comillas o sin comillas se detiene y en realidad bien a bien no sabemos cómo está la situación. Lo que sí en la cotidianidad o en lo inmediato de nuestra experiencia vemos que hay un despliegue enorme, ¿no? De trastornos de ansiedad, de ataques de pánico, de intentos de suicidio o de suicidios, ¿no? Que se dispara el tema del consumo de tóxicos, las adicciones, ¿no? Y bueno, eso nos pone en cuestión, ¿no? A los que estamos en esta cancha del psicoanálisis, porque el psicoanálisis tiene una función y un lugar, ¿no? Y una operatividad social, ¿no? Hay ahí una necesidad de responder ante estas situaciones desde nuestra disciplina, más allá de que haya una diversidad, ¿no? Una amplitud muy, muy grande de enfoques psicológicos. Pero lo que sí creo que también es importante mencionar, ¿no? Es que de la atención que se tiene a estas personas, que es un porcentaje muy, muy, muy bajo, ¿no? Pues parecería que lo que domina, lo que predomina en este campo de la salud mental, pues tiene que ver con enfoques que no del todo y en muchas ocasiones nada toman en cuenta la subjetividad. Eso es algo central. Si bien el psicoanálisis es muchas cosas, eh, ciertamente es muchas cosas o tiene varias acepciones, el psicoanálisis también es una práctica concreta, ¿no? Y tiene que ver con un tratamiento. ¿Tratamiento de qué? Del sufrimiento. Ese sufrimiento se puede desplegar de muchas formas, como ya lo mencioné, ¿no? Síntomas, inhibiciones, angustias, etcétera, trastornos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante aquí es que desde el psicoanálisis contamos con una teoría, ¿no? Y una conceptualización consistente, ¿no? Y muy, muy, muy definida, claramente definida, del sujeto, de la subjetividad.
y también hay prescripciones o lineamientos prácticos también muy definidos para lidiar, ¿no? Y para responder ante ese tipo de demandas que tienen que ver con el sufrimiento de la gente. O sea, para mí es importantísimo este tema. ¿Por qué? Porque en el centro de todo esto está el sufrimiento de la gente, ¿no? Y creo que hay ahí, lo repito, una obligación, una responsabilidad que tiene que estar pensada, que tiene que estar reflexionada y definida, sí desde lo conceptual, pero no para quedarnos ahí, sino para hacer, ¿no? Para bien hacer. Eh, esto de las hegemonías, perdón, de los enfoques que predominan en la actualidad, eh, yo creo que cada uno de esos enfoques, me refiero al psicométrico, al psiquiátrico, al cognitivo-conductual, a la psicofarmacología, tienen su lugar y su función y su importancia, ¿no? Como cualquier práctica tiene sus limitantes, limitaciones, alcances. Eso es muy importante basarnos en eso, no tomar en cuenta eso. Sin embargo, lo que nos dicen las encuestas y los estudios epidemiológicos es que no haya un freno de esta situación, ¿no? De este agravamiento generalizado de la salud mental. No es que no haya un freno, sino que hay un empeoramiento, ¿no? Entonces, pues por mi parte, pues es una línea de trabajo, ¿no? El incidir, ¿no? Y el tener un lugar claro y una relevancia concreta en el tema de las políticas públicas en salud mental. Eh, es necesario que haya mayor amplitud y diversidad de enfoques, porque los enfoques que predominan o que se pueden considerar incluso hegemónicos, no están pues dando los resultados que la gente espera, ¿no? Eh, otro tema importantísimo, ¿no? La investigación en psicoanálisis. Ya hoy día, en el psicoanálisis contemporáneo, el psicoanalista es un investigador también, ¿no? O podría hacer investigación. Creo que parte de la formación tiene que ver con eso. No, hace unos años, 20, 25 años, pues se tenía muy definida la idea, ¿no? De que el psicoanalista estaba en su consultorio, allá con su diván. Pues en realidad desde los primeros planteamientos de Freud, ¿no? Y ya después retomado por Lacan, hay esa preocupación, ¿no? En cómo podemos articular, ¿no? Poner en práctica el psicoanálisis con campos fuera de esa clínica clásica, por llamarla de alguna forma, ¿no? Y cómo es que tendríamos que responder en lo social. Lacan en un texto breve, ¿no? El acta de fundación de su escuela, del año 1967, pues hace referencia al psicoanálisis aplicado a la terapéutica, que no es psicoterapia, ¿no? Y tomen en cuenta, por favor, que cuando hago este tipo de alusiones, queda de lado, totalmente fuera, el tema de qué es mejor o qué es peor, ¿no? Si las psicoterapias o el psicoanálisis son prácticas distintas. Pero ya desde ese entonces, y previamente Freud, hace referencia a esto, ¿no? A cómo es que el psicoanálisis puede abarcar y puede cubrir las necesidades, ¿no? En cuanto a lo que corresponde, a lo que concierne a la subjetividad de la gente. Nosotros, es decir, los interesados en el psicoanálisis, tenemos clarísima, no la hipótesis, porque está muy confirmada, eh, este planteamiento de Freud, ¿no? El inconsciente. Tanto la subjetividad como el sufrimiento, ¿no? La experiencia humana tiene una relación marcadísima e incluso determinada y definida, no inmodificable, pero sí definida o delimitada por lo inconsciente. Y bueno, podríamos decir, el inconsciente es muchas cosas, ya lo mencioné, tiene muchas acepciones, también depende del autor, pero yo podría decir que lo inconsciente es un saber desprovisto en sí mismo de significación, que organiza el goce, ¿no? Es decir, la satisfacción pulsional, que organiza también el fantasma, que es el marco con el cual nosotros nos acercamos e interpretamos y asumimos la realidad
con o sin comillas, e incluso también la percepción, ¿no? Y también por otro lado, pues gran parte de la economía corporal, orgánica, también está delimitada y atravesada por eso de lo inconsciente. Es decir, ese sujeto autónomo o esa persona, más bien dicho, ¿no? O ese individuum, eh, al llegar a este planteamiento subversivo de Freud que tiene que ver con lo inconsciente, pues vemos que en el terreno de lo práctico sí hay padecimientos, hay dolor, hay sufrimiento. Sin embargo, con este planteamiento de lo inconsciente sabemos que eso no es que no importe, obviamente importa, ¿no? La parte comportamental. Sin embargo, vemos que eso está determinado por otra cosa, ¿no? Por una lógica oculta que no conoce la persona que está allí frente a nosotros demandando ayuda, ¿no? Y creo que esta experiencia del sujeto del inconsciente es aquello en lo que el sujeto es confrontado con la verdad de su destino, entre comillas, anudada a la omnipresencia de los discursos a través de los cuales está constituido y situado en el mundo. Esto tiene mucho que ver con una de las definiciones de Lacan, ¿no? El inconsciente es el discurso del otro. Cuando uno se planta como autónomo, independiente, maduro, ¿no? Consciente y tendiente a la autorrealización, pues nuestra cotidianidad nos dice que no es así, ¿no? También otra cuestión importante de lo inconsciente, el inconsciente tiene una relación directa con el tema de la memoria, y no me refiero a lo que las neurociencias nos dicen, sino más bien a la historia en términos de memoria, ¿no? No al pasado cronológico lineal, sino a una entidad, a una instancia que nos determina en el aquí y ahora, ¿no? No trabajamos con el pasado, trabajamos con la historia. Y esta historia tiene una estructura de memoria. Y ciertamente hay toda una red, que podríamos decir, de significantes, ¿no? Que han determinado al sujeto en su vida, ¿no? Esto incluye lo que he mencionado, ¿no? Obviamente lo concerniente al sufrimiento, al dolor, a los síntomas, a los conflictos, y bueno, ya podremos poner rótulos, ¿no? Como trastorno generalizado del desarrollo, ataques de pánico, adicciones, etcétera, etcétera. Eh, Esto hasta aquí es una forma o un intento de dar un contexto, ¿no? De la importancia que tiene el psicoanálisis y cómo básicamente tendríamos que situarnos en este campo para después poder actuar. El objetivo de este comentario también, bueno, yo lo partí o lo dividí en cuatro puntos o cuatro partes. Uno, la pandemia y la subjetividad. Para eso voy a echar mano de Louis Deutsch, ¿no? Que tiene que ver con la antropología simbólica, ¿no? Y las estructuras de acogida, que es un concepto de él. ¿Eso para qué? Pues para entender, no para explicarnos qué es lo que ocurre con la pandemia. Ustedes saben que hay muchísimas teorías, ¿no? De la conspiración y que muchas de ellas en principio suenan descabelladas y uno las va desglosando y no tanto. No es ese mi propósito es dar cuenta un poquito desde la antropología simbólica qué es lo que ocurre con un sujeto, ¿no? Que está viéndose, está inmerso en una situación de pandemia desde esta perspectiva antropológica, ¿no? Dos, el lugar y la función del psicoanálisis ante la pandemia. Tres, el psicoanálisis con comillas online, ¿no? Y las herramientas tecnológicas y el psicoanálisis aplicado a la terapéutica. Y cuatro, espero apurarme, pero lo último es a manera de ejemplo, hablar un poquito de un dispositivo que hemos creado en el Colegio de Psicología, específicamente en el CUAPSI, específicamente también tiene que ver con la maestría en estudios en psicoanálisis, que se denomina dispositivo de intervención en crisis subjetivas, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esta aplicación concreta, muy puntual, de qué hacer o cómo hacer, ¿no? En cuanto al tratamiento del sufrimiento de la gente desde una institución, ¿no? A través de estos, Lacan nombraría eso como gadgets, ¿no? En el seminario aún, la tercera, en esos dos textos habla de los gadgets, y
Es mi propósito, ¿no? Comentarles brevemente cada uno de estos 4 puntos. La pandemia y la subjetividad, desde esta antropología simbólica, ciertamente desde esta disciplina o desde este tipo de antropología, pues bueno, ahí no está incluido el sujeto de lo inconsciente. Sin embargo, algo que me parece muy importante es que algo simple, algo sencillo, somos seres de significado, de producción, de sentido, ¿no? Y que ese sentido está montado en una cotidianidad, ¿no? Quotidien significa esa palabra en etimología, el día a día. Y de ahí que haya rutas o rutinas. Cuando estas rutinas o rutas están trastocadas o están interrumpidas, parecería, en teoría, y vemos que no es teoría, sino que es muy práctico, se detiene ese despliegue y esa configuración, esa invención de la subjetividad. Eso es algo, pues, sin ser pesimista, es algo terrible. ¿Por qué? Porque somos seres simbólicos, somos seres de lazo social. Él habla, Luis Tuch, de la contingencia no en términos de lo que está ocurriendo, sino que es un concepto antropológico que tiene que ver con una experiencia relativa a lo indisponible o a lo inaccesible de la experiencia humana. Eso tiene resonancias con una de las acepciones de lo real en Lacan, ¿no? Aquello que no se puede apalabrar o empalabrar, aquello que lo imaginario y lo simbólico no alcanza a cernir. Eh, Hay muchas acepciones de lo real, sabemos. Sin embargo, una de estas acepciones tiene coincidencias con el tema de la contingencia desde la antropología. Y él también nos habla de la praxis de dominio de la contingencia, es decir, los seres humanos tenemos que hacer algo para dominar, para aprehender, ¿no? Y para pasar otra cosa en función de delimitar esta contingencia, ¿no? Porque si no, la experiencia es de angustia, de sinsentido, de no tener rumbo, ¿no? Eh, Justamente eso tiene que ver con las estructuras de acogida. Las estructuras de acogida es algo simple, ¿no? Ir a trabajar, la escuela, ¿no? La familia, ¿no? El lazo social o las relaciones interhumanas, el deporte, ¿no? Eh, el consumo de bienes y servicios. Esto tiene que ver con que esa práctica y esa necesidad en términos antropológicos de recurrir a ese tipo de dominio de la contingencia es algo esencial, es algo fundamental. Y en función de esto que les estoy diciendo, para redondear este punto desde la antropología simbólica, es que es algo básico también, es indispensable que haya dispositivos y modelos y prácticas de escucha, ¿no? De palabra. Eso hoy día en las universidades, en las instituciones, colegios, institutos, han abierto, ha habido, lo repito, ha habido como una especie de boom, es lógico, ¿no? Que haya esta atención o esta modalidad de atención donde pues hay una escucha, ¿no? Sin embargo, lo que sí tengo que mencionar, y con esto paso al punto número 2, es que desde el psicoanálisis la escucha, ¿no? No es la misma. No, el trabajo que se hace con ese discurso, con ese texto, con esa narrativa del uno a uno, no es la misma. El segundo punto que les quiero comentar es el lugar y la función del psicoanálisis ante la pandemia. Eh, Ese algo no funciona, ¿no? Que algo me está pasando, algo está mal, estoy mal, me siento mal, ¿no? No es tomado en su valor de normalidad estadística, ni tampoco en su estatuto de disfunción para la realidad colectiva. No es que no nos importe la realidad colectiva, no es que no nos importe la norma. Sin embargo, vemos que lo que hace que el sujeto enferme, recordando la etimología de enfermo, ¿no? El que no está firme, ¿no? No me estoy refiriendo a la medicina, sino más bien a prácticas filosóficas, ¿no? E incluso espirituales. No estás firme en la relación contigo mismo, no estás firme en la relación con los demás, no estás firme en tu relación con el mundo, estás enfermo, ¿no? Eso ciertamente tiene que ver
con colectividades, ¿no? Incluso con normas estadísticas, pero el psicoanálisis no está operando desde allí, no está parado en ese territorio del todos o el bien para todos. Eso es algo básico que hay que distinguir, ¿no? Entre cómo estamos escuchando y qué es lo que vamos a decir. Por otro lado, el analista, el psicoanalista no es un educador, tampoco utiliza la sugestión, ¿no? No es que esté mal trabajar desde el ámbito de la consejería clínica, para nada está mal. Sin embargo, lo repito, el sujeto enferma, ¿no? O está enfermo por lo inconsciente, no por la cuestión práctica de la vida cotidiana. Esta distinción la hace pues, desde el mismo seminario 1, ¿no? El psicoanálisis no es una experiencia emocional, no es una experiencia cognitiva o intelectual, es una experiencia de palabra, ¿no? De palabra, de una veridicción, de hablar con la verdad, lo cual no niega, obviamente, no desdeña la experiencia afectiva, la experiencia de conocimiento, de reflexión, ¿no? O, que tiene que ver con lo racional, pero básicamente lo que está en el centro de la experiencia psicoanalítica es la palabra, ¿no? Eh, el psicoanalista, cuando escucha a, a un sujeto sufriente, ¿no? Eh, en términos conceptuales, en términos teóricos, lo que busca hacer es que el sujeto lo lleva a creer en su síntoma, ¿no? ¿Qué significa o qué implica esto de creer en su síntoma? Eh, pues que el sujeto, a partir de la intervención del psicoanalista, queda cuestionado en aquello que para el sujeto es más real que la realidad colectiva, ¿no? A partir de esto, el sujeto es introducido a sus decires, a sus dichos, a sus enunciados, ¿no? A partir de este atravesamiento y esta utilización de los signos de interrogación acerca de lo más importante que hay, que es tu vida, ¿no? Que es tu experiencia, entonces ese sujeto se ve gradualmente inmerso en esa escucha, ¿no? De lo que está diciendo. La perspectiva empieza a variar, ¿no? Eh, Nada tiene que ver esto con la adaptación, el bienestar, ¿no? La felicidad. Eh, Tampoco negamos que haya ahí importancia en estos aspectos, pero el punto, el asunto o el rollo es que el sujeto va siendo atravesado por eso que dice, ¿no? Y empieza a develar una lógica que no conocía, que quizá intuitivamente sabe que está allí, pero que no había un acceso a eso. Eh, el psicoanálisis aplicado a la terapéutica no es psicoterapia, ¿no? Habría que distinguir entre los efectos analíticos y los efectos terapéuticos. Eh, los, eh, Cuando hay efectos analíticos, hay una modificación del sujeto con sus dichos, ya lo mencioné. Hay una orientación al deseo de saber sobre la verdad, ¿no? Y donde se descubre esta lógica de la que hablo, ¿no? Una lógica ignorada. Eh, los efectos terapéuticos, por otro lado, ¿no? Puede ser que, más allá, lo repito, de la adaptación, que se aflojen identificaciones ideales cuyas exigencias asedian, a veces aplastan al sujeto. Si hay también con comillas, si hay inconsistencias en el yo, el sujeto puede extraer de sus propios dichos y de su propia experiencia con lo inconsciente elementos para consolidar una organización viable, ¿no? Si el sentido está bloqueado, todo esto que les estoy mencionando es algo es del día a día, es de la actualidad. Si el sujeto, perdón, si el sentido está bloqueado, ¿no? A través de esta intervención y este trabajo con el inconsciente, el sentido se hace fluido. O si, por ejemplo, no hay una fijación en el sentido, ¿no? Y se desliza sin detenerse en ninguna significación, pues a veces se aplican o se dan puntos de detención o incluso puntos de capitón, ¿no? Todas estas cosas que les menciono son posibles efectos terapéuticos, ¿no? Y obviamente estoy hablando en términos de teoría, ¿no? Habría que ir al caso por caso para ubicar cómo es que un
no sé, una persona que está deprimida, ¿no? Pues no forzosamente por eso tendríamos que catalogarlo como trastorno afectivo, ¿no? Puede ser que tenga que ver con cuestiones del ideal, ¿no? Con cuestiones de la relación con su cuerpo. El punto es que no sabemos, ¿no? No, el psicoanalista pues no se pone en ese lugar del saber. Eh, yo podría afirmar, ¿no?, que el nivel de eficacia del psicoanálisis eh, es superior, ¿no?, a las otras intervenciones, justamente porque hay una transformación radical de la experiencia subjetiva, porque hay justamente un tocar y un trabajar y un elaborar, ¿no?, y un redefinir eso que hace que el sujeto se embrolle y eh, quede trastocado en su cotidianidad. Eh, También algo que me parece importante, los efectos analíticos y los efectos terapéuticos pertenecen a campos epistémicos distintos en general. Los efectos terapéuticos sobre todo tienen mucho que ver con el campo de la medicina y de las prácticas, perdón, psi, o sea, las psicoterapias, las psicologías, la psiquiatría, y algo importantísimo, eh, los efectos analíticos pertenecen al campo epistémico de la ética, ¿no? Es fundamental tomar en cuenta que el psicoanálisis es una experiencia ética. Me refiero a que, bueno, a partir de que nace, de que Freud inventa el psicoanálisis, la ética, perdón, el psicoanálisis muestra una subversión en cuanto a la ética tradicional. Me estoy refiriendo a la ética tradicional como el bienestar, la felicidad y la funcionalidad, ¿no? Eh, ya que tiene que ver con este tipo de ética tradicional, tiene que ver con estar bien, con lo que está bien para todos. Lo que es bien lo que es bueno para todos es bueno para ti. Habría que tener una adecuación. Pues no, lo que nos dice la clínica psicoanalítica es que pues el sujeto de lo inconsciente eh, permanentemente da muestras de estar a veces mal o muy mal en el bien, ¿no? Cuando todo está bien parece que el sujeto está muy mal, o cuando está muy bien, cuando todo está mal. Entonces, ese trastocamiento, esa otra escena que tiene que ver con lo inconsciente, el psicoanalista no puede ignorar eso, no puede dejar de lado, eso es lo medular. Eh, Ahora, algo también me parece importante, y que tiene que ver con lo que vemos todos los días, ¿no? El psicoanálisis online, ¿no? Las herramientas tecnológicas y el psicoanálisis aplicado a la terapéutica, eh, pues seguramente ustedes han visto, ¿no? Cómo es que prevalece ahora hoy día el uso pues, las ofertas, ¿no?, que hay. Si ustedes conocen esta aplicación Talkspace, ¿no?, donde te hacen ofertas puedes chatear ilimitadamente con tu terapeuta, te ponen el costo, ¿no? Eh, el pasado Buen Fin, ¿no?, había precios especiales no me acuerdo si eran 8 o 10 sesiones a tal precio, en el Buen Fin, o sea, este, ese tipo de cosas nos pone en jaque, ¿no? Porque parecería que estamos un poquito rebasados, ¿no? Toda práctica tiene que estar orientada por una teoría, por reflexión. O sea, si no hay crítica y reflexión y estamos practicando algo, en realidad no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? O sea, parecería que muchas personas que practican el psicoanálisis, bueno, pues como está de moda, como es lo de hoy, pues hay que hacerlo. No necesariamente, no estoy diciendo que no se tenga que hacer, de hecho se tiene que hacer por cuestiones de la situación actual, ¿no? De la pandemia. Sin embargo, eso es importante. No hay una definición en cuanto a la teoría, ¿no?, de estas cuestiones. Sí, les decía al principio, ¿no?, este texto de televisión, bueno, sobre todo en la tercera, y también en el seminario 20, que se llama La UN, o así lo titularon, eh,
Lacan hace referencia a esto, a la tecnología, ¿no? Y cómo habla de los gadgets en tantos síntomas eh, de lo social. Eh, a él no le tocó el tema de Internet, este, no, no, no teorizó o no planteó cosas acerca de esto, pero pues obviamente eso pues nos toca a nosotros. Y si vemos cómo es que lo que nos recomiendan, lo que nos sugieren, es todo un listado de aplicaciones prácticas, ¿no? Cuando estamos viendo que el problema no está en lo práctico, está en otro lado, está en la otra escena, ¿no? Eh, que si hay cuestiones, alteraciones en el sueño, pues, es general, ¿no? De manera general se hace la recomendación de que no te lleves el celular o algún otro dispositivo a la cama, o sea, obviamente eso ayuda, pero ahí no hay un cuestionamiento acerca básicamente de los porqués, por qué está haciendo eso un sujeto, ¿no? Eh, Se habla de tipo de recomendaciones que tiene que haber un espacio privado, eso es obvio, ¿no? Que tiene que haber pues un número de cuenta para el tema del costo, ¿no? El manejo del dinero también habría que teorizarlo, habría que reflexionar sobre eso en estos tiempos, obviamente cuando no se trata de un servicio gratuito, pero es importantísimo eso, ¿no? O sea, el psicoanalista sí escucha, pero está conminado, ¿no? Está obligado también a hablar, ¿no? Y habría que ubicar bien a bien desde dónde va a intervenir. Eh, no porque haya un dispositivo o un gadget o una herramienta tecnológica, ¿no? Es que pues va a ser mejor, ¿no? Porque es lo actual, es lo hipermoderno. Eh, el gadget es solo eso, es una parte práctica, ¿no? Cuando también un tema que siempre he traído a colación cuando hay coloquios o encuentros es el tema de los dispositivos. Eh, Incluyeron una entrevista que Jacques Alain Miller y cuatro, me parece, psicoanalistas de aquella época, una entrevista que le hicieron a Michel Foucault. Eh, Eso está en los otros escritos de Foucault, ¿no? Eso fue en 1977. Y ahí, pues, Foucault da al ser interrogado, no por Miller, sino por otro de los psicoanalistas que estaban en esa entrevista, eh, lo interrogan acerca de la función y el lugar del dispositivo. A mí, en lo personal, en lo particular, es mi opinión, la definición más simple y por lo mismo más quizá práctica que yo refiero del dispositivo es la que da Giorgio Agamben, ¿no? O sea, artefacto que produce una subjetividad específica. Pero simple, ¿no? Simple, no simplona la definición. Eh, es viable, creo yo, considero, que esa definición corresponde totalmente al psicoanálisis entendido como dispositivo. En esa entrevista, Foucault da tres acepciones del concepto dispositivo, ¿no? Y habla de un conjunto de estructuras arquitectónicas, de discursos, de legalidad o de normatividades, ¿no? De instituciones, ¿no? Eh, y bueno, eso nos concierne, ¿no? Porque en el tema de las estructuras arquitectónicas, cuando se trata del psicoanálisis, hay un consultorio, cuando se habla del psicoanálisis puro, ¿no? O del psicoanálisis tradicional en la clínica privada, en ocasiones hay un diván, ¿no? Sin perder de vista que el diván es un mueble, ¿no? Y que justamente en los trabajos sobre técnica psicoanalítica en Freud, pues él le habla de que son herramientas, ¿no? Que son hechas a mano de él, en principio, y que cada analista tendría que adecuar esa utilización de las herramientas pues a su estilo, ¿no? Eh, no es que sea una cuestión dogmática y que si no hay diván entonces no eres psicoanalista, que si no hay una sesión de 45 minutos no eres psicoanalista, o sea, todas esas cosas que tienen que ver con lo práctico de tener un consultorio, ¿no? Si hay o no sala de espera, el uso que se le da a la sala de espera, el tema
importantísimo de las salas de espera cuando se trata de niños y niñas, cuando estamos atendiendo a niños y niñas. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios analistas de niños y niñas. Complicado, es todo un problema, es toda una línea de investigación abierta, ¿no? Para si es posible o no trabajar de manera online con niños y niños. No se puede responder, no es una pregunta fácil de contestar. Eh, el, el, el tema, ¿no? De las instancias arquitectónicas de las que habla Foucault, que son parte del dispositivo, pues yo por mi parte incluiría esto, ¿no? Las herramientas tecnológicas, los gadgets, los dispositivos eh, que se utilizan hoy día, ¿no? Las aplicaciones. Pero tengo yo a su consideración, perdón, tres hipótesis acerca de este problema del psicoanálisis online. La primera es que el problema de la táctica, ¿no?, es central al momento de poner en práctica el psicoanálisis aplicado a la terapéutica. Esto de la táctica, Lacan no se está refiriendo a la técnica, ¿no? Utiliza ese término de la táctica. Y yo me estoy basando sobre todo, no únicamente, pero sobre todo en el texto La dirección de la cura y los principios de su poder, donde Lacan habla del dispositivo psicoanalítico como pues su política, su episteme y su clínica. O podría traducirse, es una propuesta, ¿no?, como su política, su estrategia y su táctica, ¿no? Que esto de la táctica es cómo, ¿no? La parte, eh, ahí sí, entre comillas, la parte metodológica, ¿no?, del asunto, de la puesta en práctica del dispositivo. Esta hipótesis número uno es que el problema de la táctica es central al momento de poner en práctica el psicoanálisis aplicado a la terapéutica. Eh, los otros elementos del dispositivo se tendrían que mantener, ¿no? La recomendación de Lacan es que en la política, en la episteme, no somos libres. Somos absolutamente libres en la parte que tiene que ver con la táctica, en la clínica, ¿no? Podríamos hacer casi cualquier cosa siempre y cuando estemos plantados bien definidos en ese terreno de la política del psicoanálisis, y me estoy refiriendo a los discursos, el discurso del analista, no en el discurso del amo, y a la ética del psicoanálisis, no a las otras éticas, ¿no? El tema de estar orientados por la estructura, ¿no?, del sujeto que tenemos enfrente, y pues también el tema de pues, la forma de concebir, ¿no?, el caso, en el caso por caso. La segunda hipótesis es que va incluida en la primera, la escucha analítica está orientada por su episteme y estrategia, o por su política. El acto analítico, el hacer del analista, se juega en su clínica, o mejor dicho, en su táctica. Eso, ¿no? Ponernos a pensar y a definir cómo hacemos con estos dispositivos. Y algo importantísimo para mí es mi propuesta, esta tercera hipótesis: el psicoanálisis online no es una estrategia de marketing que pueda ampliar la agenda de clientes, que amplíe el rango de la oferta de un producto o servicio, o que ayude a disminuir los gastos que representa sostener un consultorio. El psicoanálisis online no debe entrar en una lógica de mercado o de oferta y demanda. Si entra en este juego, es decisión de cada quien. Nada más no habría que nombrarlo como psicoanálisis, ¿no? Y ahí ya pues es otra cosa, ¿no? Eh, esta cuestión de la táctica, yo basándome en Michel Desserteau, eh, y bueno, obviamente también en Lacan, yo diría que es una acción calculada, entre comillas, o mejor dicho, sustentada en la episteme o estrategia, así como en la política del dispositivo psicoanalítico, determinada por la ausencia de un lugar propio o de representante del otro social por parte del analista. Es decir, mi intervención no es en nombre del bien común, no es en nombre de la norma estadística, ¿no? No es en nombre de los ideales ni de los parámetros y lineamientos que pues instituye
incluso el Estado, ¿no? No es eso. Algo importante también que nada más señaló la beta o el surco, ¿no? Que hay que trabajar y que pues en lo personal me interesa muchísimo, es el tema de la presencia del analista, de lo real, el tema del cuerpo, ¿no? Lo que ocurre con el cuerpo en la sesión. Esto es importantísimo porque cuando uno está en análisis comienza a darse una redistribución de la economía libidinal del sujeto y de la economía del goce también, ¿no? El sujeto empieza a hacer muchas cosas y empieza a ordenar su cotidianidad en función de que va a sesión, ¿no? No de que se sienta en su sala o en su estudio y prende un aparato, ¿no? No estoy diciendo que eso esté mal, estoy diciendo que todo esto que tiene que ver con lo real, el cuerpo, la presencia del analista, cómo hay toda una gestualidad, ¿no? Incluso este psicoanalista argentino Edelstein, que habla de la respiración del analista, ¿no? O sea, todos esos indicios y esas expresiones que se dan, ¿no? En la experiencia de estar en sesión, ¿no? Y que tienen que ver con el cuerpo, con lo real, con la presencia del analista, eso no está en el psicoanálisis online, ¿no? Falta ahí elaborar y trabajar esta parte de la experiencia, ¿no? También basándonos pues en Freud, ¿no? La neurosis de transferencia, cómo es que el drama subjetivo de quien consulta, ¿no? Se transfiere o se despliega en la persona del analista. Y creo que eso lo repito, a como estamos, en el orden de experiencia que tenemos hoy día, es posible poner en práctica el psicoanálisis online, sí, definitivamente, pero hay problemas ahí abiertos, hay toda una línea de investigación que tenemos que articular y desarrollar. También este, este, este tipo de problemas, pues quería yo ejemplificarlo, ¿no? Por esto del tiempo, para que haya también preguntas. Pues a manera de ejemplo, ¿no? Allá en Coapsi tenemos un dispositivo que se llama de intervención en crisis subjetivas, que, pues, cuyos resultados hemos puesto ahí, hemos expuesto en estudiantes de la maestría y estudiantes de la licenciatura, en coloquios y congresos, ¿no? Resultados empíricos desde esta disciplina. Pero hoy día está abierto un servicio online en Coapsi, que tiene que ver con de unas 5 sesiones, donde básicamente lo que ponemos en juego son 3 preguntas, recordando lo que les estaba diciendo hace ratito, ¿no? Orientados y fundamentados en la política y en la estrategia del psicoanálisis. Ahora va la táctica, ¿no? 5 sesiones, ¿no? 3 preguntas fundamentales que orientan la intervención. Obviamente no es aplicar un cuestionario, sino más bien en eso que le aqueja a la persona y que llega en una crisis, ¿no? Y que consulta a través del teléfono, de la computadora, de una tablet, etcétera, etcétera. Algo básico, el qué, el cuándo y el por qué, ¿no? ¿En qué consiste la crisis? ¿En qué consiste ese sufrimiento? Habría que promover la formulación o la estructuración de un relato o de una narrativa o un texto de la crisis, referente a la crisis. Y eso pone a pensar al sujeto, ¿no? Ciertamente hay que saber arreglárselas con las preguntas que llegan, ¿no? Y que tienen asumen, pues, tienen incluso a veces la certeza de que uno es el experto, entonces tú dime, ¿no? ¿Qué hacer? En concreto, de manera puntual y cabal, dime qué hacer. De ahí la importancia de la formación que nunca termina, ¿no? Y de estar en control, en supervisión, en sesiones de supervisión. ¿Cómo saber arreglárselas con esas preguntas, ¿no? Cómo hacer el semblante, ¿no? Para que lo que prevalezca y lo que esté en el centro de la experiencia es eso, culminar, ¿no? Exhortar al sujeto a que vaya produciendo una discursividad. Eso lo obliga, en el buen sentido, a ordenar su experiencia.
saber bien a bien qué le pasa, qué es lo que le está ocurriendo. El cuándo es ahí también que tenemos que generar esa, llamémosle, habilidad, ¿no? Entre comillas, eh, para cuestionar ese discurso y ubicar el cuándo, ¿no? ¿Cuándo apareció, ¿no? Esa situación, ese problema o ese sufrimiento, las variaciones que ha habido, ¿no? En qué contextos, en qué momentos incluso del día se dan, y estar fomentando la localización subjetiva. Eh, cuando el sujeto está, no sé, con insomnio, ¿no? Y pues uno le pregunta, bueno, pero de las 1000 cosas o 20 que usted está pensando y le están dando vueltas, ¿habrá alguna que esté recurrentemente allí presente? Y entonces empieza a ver eso, empieza a haber un cuestionamiento, empieza a haber un atravesamiento por algo que lo concierne solamente, únicamente a él, no al manual de psiquiatría y no al manual de las buenas prácticas que nos da las instituciones de salud, sino que lo conciernen a él. Intentando esto, responder esa pregunta, perdón, del cuándo, ¿no? Y en función de eso es que se van eh, generando bosquejos de hipótesis que tiene que ver con la tercera pregunta, el por qué, ¿no? Allí a lo que se le exhorta o se busca es a producir una respuesta subjetiva a partir de una implicación. A partir de que ya está concernido, empieza a elaborar unos por qué. Esto, ¿Esto para qué? ¿No? Básicamente estamos hablando de crisis en estos dispositivos y estamos hablando de manera online, ¿no? Lo que se busca en general es una estabilización o un efecto de estabilización que no es únicamente adquirir un estado de bienestar emocional. Todos nos queremos sentir bien, eso es obvio. Bueno, habrá que no, pues, pero en general, la gente quiere sentirse bien. Pero esta estabilización o el concepto de estabilización, que me parece surge en el seminario 3, ¿no? De la psicosis de Lacan, pues no únicamente se está refiriendo a este estado de bienestar emocional, ¿no? Puede tener relación también con que se reubica o se retoma el sentido eh, de la situación singular del sujeto, empieza a haber una labor de significación, o perdón, de localización del goce, ¿no? Empieza a darse la posibilidad, a abrirse la posibilidad de salir de una situación de riesgo. También se pospone una decisión que tiene que ver con un pasaje al acto o un acting out, habría que diferenciarlo, ¿no? En la medida de lo posible se reinserta a su cotidianidad, al sujeto, o en estos casos lo que se busca es crear o inventar rutinas, ¿no? Que sostengan en términos de subjetividad a este sujeto. Puede también haber un matiz o una regulación de los malestares físicos, ¿no? Y en parte, en cuanto a lo práctico, ¿no? También en trabajo ahí recíproco con el consultante, ¿no? Se empieza a definir un plan de trabajo, ¿no? La idea es, lo repito, sacarlo de esa crisis, introducirlo en este efecto de estabilización subjetiva, ¿no? Para entonces, posteriormente, en otro momento, con otro tipo de dispositivos, bajo otro tipo de lineamientos tácticos, no técnicos, trabajar en un tratamiento ya más prolongado, ¿no? De igual forma, online. Y algo que tiene que ver con el tema de la prevención es que un sujeto que está concernido por sí mismo, por sus decires, por sus dichos, por sus narrativas, y que está en el trabajo de la veridicción, ¿no? Y de desmantelar, desmontar, o si quieren usar la palabra deconstruir esa experiencia, es que hay ahí un efecto de conocimiento de sí, lo cual lo habilita para ser responsable de sí, que ahí está otra vez, ¿no? La dimensión ética que no podemos separar, no podemos dejar de lado. Esto tiene mucho que ver con una forma distinta, con otro lugar de plantear la prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto empieza a identificar ciertos índices o indicios de sí mismo, ¿no? Que tienen que ver con, pues,
de nueva cuenta un desencadenamiento, una crisis, ¿no? O un ataque de pánico, o etcétera, etcétera. Todas estas cosas que les comento, que les comparto, de ninguna, pues de ninguna manera pretenden ser algo definitivo, algo dogmático. Me parece que en el terreno o en la cancha de la investigación no opera así la cosa, ¿no? Es permanentemente es cambiante, ¿no? La labor del investigador, pero sí creo que tendríamos que tener más cantidad de espacios, así como acá los tenemos en el claustro de Sor Juana, y específicamente en la maestría, porque lo repito, creo que así inicié nuestra conversación. Hay una demanda social, hay una responsabilidad y obligación social, y parecería que hay una exigencia para mí muy clara de intervenir desde otro lugar. Este otro lugar no se trata para nada de aplicar tal cual lo que Freud nos dijo, o sea que eso creo que o lo que Lacan nos dijo, o lo que Winnicott, Melanie Klein, etcétera, etcétera, nos dijeron. El psicoanálisis es una disciplina viva, ¿no? Cambiante, y creo que en la medida en que en lo cultural, en lo social, perdón, en lo social o en lo cultural están dándose cambios, a veces abruptos y a veces que desbordan el sujeto. eh, Justamente el tema de la subjetividad es crucial, ¿no? No es posible dejar de lado ese aspecto. Y bueno, creo que es lo que quisiera yo compartirles. Eh, Espero, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Este, bueno, es que creo que hay muchas, pero Las preguntas se van a hacer oralmente o por escrito. lo que sugería Ricardo al principio era que le escribieran para que no se saturara por el uso del micrófono, y que también creo que no se cayera la llamada. Entiendo, entiendo. Sí, bueno, aquí Mónica Jiménez nos dice, ¿no? Que si entonces no puede haber psicoanálisis en línea o por llamada, al contrario, creo que eso lo hice énfasis en que sí. No tanto tiene que ver con el sí o no, dar esa respuesta, sino más bien desde dónde estamos interviniendo. El cómo lo hagamos, lo repito, tiene que ver con el problema de la táctica, ¿no? Pero ciertamente no podemos dejar de lado en qué terreno de la política, del psicoanálisis y de la estrategia estamos parados. Eh, Eso. También dice, ahí hay una definición de sujeto, que hay muchas, pero Rosa María Domínguez dice, un sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Sí, o sea, sí hay varias acepciones. No es precisamente una pregunta, sino más bien está comentando. eh, Hace referencia a una acepción del sujeto. Eh, También dicen lo del diván, ¿no? Que si no hay diván no hay psicoanalista. Hay gente que piensa así. Mucha gente piensa que es imposible aplicar el psicoanálisis a las problemáticas institucionales o a las que tienen que ver con la educación. Eh, pues es, 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 hay que tomar en cuenta eso, desde dónde hacen esos comentarios, ¿no? Eh, Creo que si no se conocen, y no es que esta persona esté haciendo ese comentario, si no se conocen los axiomas y los desarrollos en cuanto a esta disciplina del psicoanálisis, ¿no? Y vemos cómo es que se han generado y creado dispositivos para ciertas problemáticas, justo eso tiene que ver con lo que Lacan nombró como psicoanálisis aplicado a la terapéutica, ¿no? O sea, hay muchas escuelas, muchos colegios en todo el mundo que están abocados a trabajar así. Y les repito, uno de ellas es el claustro de Sor Juana, ¿no? Que tienen esa culminación o esa inquietud y que no soslayan la responsabilidad de
pues trabajar con los problemas sociales. Rosa María Domínguez nos dice que en una clase de psicoanálisis nos había dicho que el sujeto no es igual a la persona, sino que se estaba confundiendo. Sí, sí, el sujeto con el cual trabaja el psicoanálisis, pues no es el sujeto de la psicología. Y dentro de la psicología, pues es un problema, ¿no? No es lo mismo la psicología humanista que la psicología conductista. Y en términos epistemológicos sabemos, ¿no? La relación sujeto-objeto y el gran problema del conocimiento, cómo se genera, cómo se produce el conocimiento y bajo qué lineamientos, y si es o no verdadero o válido, que es terreno u objetivo de la epistemología. Sabemos que hay muchas epistemologías en la psicología. El psicoanálisis no tiene que ver con esa teoría del sujeto. Creo que bueno, aquí como que se estaban discutiendo porque estaban abiertos los micrófonos y se oye una alarma. Y creo que esas son las preguntas que hay. O no sé, Ricardo, ¿cuáles son las especificidades de la escucha analítica? Yo lo podría partir en dos, dice Nayeli Gama. Cuando me estaba refiriendo a que el psicoanalista escucha, pero también tiene que decir, ¿no? Tiene que accionar, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que tiene que ver con la escucha, lo repito, tiene que ver con la política y la estrategia del psicoanálisis. Se está escuchando desde allí, ¿no? Está escuchando desde el orden de, lo repito, el discurso del analista, que no es el discurso del amo, está escuchando desde la ética del psicoanálisis, que no es la ética de la felicidad ni de la practicidad, está escuchando desde la estructura, ¿no? Que es singular, ¿no? Que no tiene que ver con las normas estadísticas, y también está escuchando algo basiquísimo, fundamental, está escuchando desde la transferencia. Ahora, ¿desde dónde va a actuar o va a intervenir? Ese, me parece, es un problema de la táctica, ¿no? Eso, creo que la táctica hace resonancia con lo que Lacan dijo acerca de que en la táctica somos totalmente libres. A eso me refería, ¿no? Con hacer casi cualquier cosa. Podemos hacer casi cualquier cosa siempre y cuando estemos basados y fundamentados en las otras partes del dispositivo que tienen que ver con la manera específica y peculiar de escuchar. Que Rosa María dice que el sujeto se refiere al discurso o a la persona, justamente al discurso, ¿no? El sujeto, una definición que yo pues siempre comento es que el sujeto es un asunto o materia de la cual se escribe o se habla. El sujeto es una entidad discursiva, ¿no? De lenguaje, de palabra, ¿no? Y la persona pues tiene que ver con el yo o el individuo, ¿no? De esta psicología humanista, ¿no? El sujeto cartesiano, el tema del cogito ergo sum, pienso luego existo. No es que eso lo ignoremos, pero básicamente tratamos de incidir o intervenimos en este campo, ¿no? De que el sujeto, así como lo mencionas, Rosa María, ¿no? Una de las acepciones de sujeto también es esta que decías, ¿no? Un significante que representa a otro significante. Entonces, el sujeto no es la persona, el sujeto está en el discurso, ¿no? Está en los decides y en las narrativas. La persona pues tiene que ver con, ¿no? Incluso pues, el cuerpo, la manera de ser, la voluntad, la conciencia. Esta pregunta, en el psicoanálisis se parte de la premisa de que todo sujeto quiere saber de su inconsciente. No, justamente empezaba así, ¿no? El psicoanálisis no es una panacea, ¿no? Mucha gente no va a verse concernida por eso. De hecho, en general nadie quiere saber sobre eso. No hay una, digamos, disposición, entre comillas, disposición natural a querer saber sobre la verdad, más bien al contrario, ¿no? La idea es huir, ¿no? Correr al lado contrario de eso.
¿no? Y del lado contrario, pues está el sujeto autónomo, adaptado, maduro, que tiene que ver con otras posturas, ¿no? Sobre todo de la psicología. Mencionabas algo sobre el psicoanálisis online en niños. ¿Consideras que se debe realizar? Eh, Más allá de decir sí o no, yo considero que se pueden trabajar muchos aspectos de la relación transferencial, pero vuelvo a lo mismo, el tema de la táctica, ¿no? O sea, el que no haya corporalidad en juego, el que no haya esa presencia del analista, ¿no? Y que una de las herramientas, no la única, pero sí algo prominente, ¿no? El juego, lo lúdico y los objetos también, que el psicoanalista con niños pues tiene en su consulta, todo eso pues no está, ¿no? Así yo lo que he visto, presenciado, escuchado, me han compartido quienes trabajan con niños, es que muchas veces se termina trabajando desde el campo educativo o reeducativo, ¿no? Por eso decía, yo creo que es un problema que no está resuelto y en muchas ocasiones ni siquiera está planteado. Eh, yo honestamente no tengo la respuesta, pero sí creo que es algo que urge que definamos. Uh, este, Bueno, nos comentan servicios integrales en psicología. Al final, creo que lo importante del psicoanálisis es seguir suscitando preguntas, ya sea presencial o en línea, a partir de esa escucha distinta que busca la verdad individual del sujeto. Eh, y me parece Sí, que son solo hay un, todas. O tú dime, creo que Ricardo. solamente hay una última pregunta de José Ignacio Briones García, que dice, ¿qué aportaciones puede hacer el psicoanalista para combatir la crisis derivada del COVID-19? Pues justamente al haber más dispositivos que atiendan lo que urgentemente se necesita, es decir, la reelaboración. Para empezar, alguien que escuche esa parte, ¿no? Que esté dispuesto a escuchar ese ámbito de la experiencia humana que es la subjetividad desde lo inconsciente, ¿no? Porque si no sería una práctica de escucha más, ¿no? O sea, sería como, pues, hablemos, porque hablar libera. O sea, sí, pero acá el punto es que si hubiese mayor cantidad de dispositivos e instituciones que trabajen desde esta perspectiva, ¿no? Todo aquel que ha estado involucrado, inmerso en el psicoanálisis en instituciones, los efectos terapéuticos es algo innegable, es algo que no se puede ocultar, ¿no? Generalmente, sobre todo el personal de salud de otro tipo de disciplinas, eh, hacen la crítica, ¿no? O incluso la devaluación de que eso no se puede comprobar y no se puede medir. Bueno, vuelvo a lo mismo. Están hablando en idioma de investigación experimental, ¿no? Y de ese tipo de investigación cuantitativa. Este, y yo pues siempre lo digo así, ¿no? O sea, no puedes juzgar o discernir lo que está ocurriendo en un partido de ajedrez con las reglas del fútbol soccer, ¿no? No es posible eso. Y algo que hay que tomar en cuenta es que, lo decía al principio, el tema de las políticas públicas. Hoy día la OMS, todas las instancias a nivel internacional, ¿no? Mencionan e incluso señalan la necesidad de que todas las prácticas que tengan que ver con este tema de resolver problemas eh, en la población, en este caso de salud, tiene que estar ahí inscrita y activa la investigación o los enfoques cualitativos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. O sea, ahí está el argumento en el cual los psicoanalistas podemos montarnos e incidir en el tema de las políticas públicas, ¿no? Si está esa recurrente crítica, ¿no? Que no se puede comprobar ni predecir, eh, lo repito, si nosotros damos cuenta de manera sistematizada y ordenada de lo que hacemos,
Por eso también luego mi comentario repetitivo, ¿no? Muchos psicoanalistas no les interesa hacer eso, ¿no? Y bueno, están en su derecho, pero creo que algo esencial en los psicoanalistas que están o estamos en las instituciones es articular ese tipo de experiencias que se tienen, ¿no? En el ámbito, en el orden de la investigación. O sea, solo así, porque si no, las cosas pues van a seguir la lógica de más de lo mismo, ¿no? Y los resultados es que la gente, la población, la salud mental de la gente no está mejorando. Eso es clarísimo.